Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos al primer video del canal en el cual pues como habrán visto en el título o en la miniatura, vamos a estar abordando, vamos a estar platicando acerca de un hueso perteneciente al neurocráneo, siendo este el hueso frontal. Ahora, a manera de introducción, la importancia del hueso frontal no se limita únicamente a la formación externa de la cara, sino que también, como vamos a estar viendo más adelante, pues esta ayuda a proteger el cerebro, más específicamente el lóbulo frontal, y asimismo aloja los senos paranasales frontales, además de las muchas características propias que vamos a estar estudiando a profundidad a lo largo de este video. Sin más preámbulos, vamos con la explicación. En cuanto a la presentación general, hay cosas las cuales tenemos que hacer hincapié para poder comprender más a detalle este hueso. La primera de ellas es que este se forma a partir de dos centros primitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que el hueso frontal embriológicamente se origina a partir de dos piezas óseas diferentes, una izquierda y una derecha, o dos hemifrontales, los cuales se encuentran separados por la sutura metópica. Y aquí podemos ver dónde se encontraría en la línea media. Muy importante. Ahora, asimismo, este es un hueso impar, central y simétrico. Regla que se cumple casi que en todos los huesos de anatomía. Si es impar, es central y simétrico. Ahora, se conforma de dos partes. La primera de ellas, una vertical, también conocida como la escama del frontal, y una horizontal o el plano orbitonasal. Estas dos partes se encuentran separadas por la cresta orbitonasal, que se la señalo en color morado. Hacia superior, en verde, se encuentra la porción vertical y hacia inferior la porción horizontal. Como vamos a estar viendo más adelante en el video, pues el hueso frontal tiene tres caras y tres bordes. Una cara anterior, posterior e inferior y tres bordes. El primero de ellos es el borde superior, que el Rubier lo maneja como el segmento semicircular. Asimismo, el borde anterior o cresta orbitonasal ya mencionada. Y si quitamos el hueso parietal y observamos el hueso frontal desde una vista posterior y articulada con el esfenoides, podemos ver este borde posterior o segmento horizontal. Ahora, iniciando con la descripción de las caras, la primera de ellas, que es la cara anterior o exocraneal, pues lo primero a mencionar es que es de superficie convexa y lisa, ¿ok? En su mayoría, el 80% es convexo, únicamente las porciones laterales son cóncavas, ¿ok? Y ahí lo pueden ver. Ahora, para realizar el estudio de esta cara, tanto la anterior como la posterior, creo que es más fácil, más dinámico hacerlo a partir de la línea media. En este caso, vamos a estudiar las estructuras de inferior hacia superior. Entonces, en una primera instancia, observamos este punto central en la línea media e inferior, que es la glabela, ¿ok? Un punto importante y a recordar, ya que suele ser preguntado, que en anatomía de superficie, pues correspondería a esta porción, que es el entrecejo. Hacia superior y hacia los laterales encontramos las tuberosidades frontales, aquí marcadas. Un dato importante que se menciona en la literatura es que estas son más prominentes tanto en mujeres como en niños. Antiguamente, las tuberosidades frontales recibían el nombre de eminencias frontales laterales y la glabela de eminencia frontal media, por si lo llegan a leer. Aquí se ejemplifica una imagen del Rubier en la cual pues podemos ver estas tuberosidades frontales más prominentes, se ven de mejor manera, y si somos atentos, pues podemos ver en esta porción de la línea media e inferior la glabela y un remanente embriológico de la sutura metópica o sutura frontal, lo cual no es normal, no es lo usual. Esta suele cerrarse y en el adulto no suele ser visible. Ahora, hacia laterales de la glabela encontramos los arcos superciliares que corresponden a las cejas. Y, por ejemplo, un dato que menciona el Testut es que puede haber la presencia de un canal vascular inconstante, únicamente presente de un 20 a un 25% de las personas, el cual da paso a una rama arteriolar o una arteriola, básicamente, proveniente ya sea de la arteria temporal superficial o de la arteria supratroclear. Y aquí lo podemos observar y atravesando esta rama arteriolar. Miren nada más qué nivel de edición.
Y ya para finalizar la descripción de la cara anterior, pues hacia inferior y hacia los laterales observamos esta cresta lateral del frontal que vamos a pasar a detallar. Aquí podemos observar una imagen del hueso frontal, específicamente un poquito más lateralizado, en el cual pues tenemos la vista de la cresta lateral del frontal, la cual se origina a partir de la apófisis cigomática, que ya vamos a hablar de ella más adelante, y a partir de esta pues se puede decir que se desarrollan dos líneas accesorias, dos líneas de referencia. La primera de ellas es la línea temporal inferior y la segunda la línea temporal superior. Ahora, importantísimo, ¿qué es importante? Bueno, pues aprendernos qué se inserta en cada una de estas líneas. En la línea temporal inferior toma inserción el músculo temporal, mientras que en la línea temporal superior toma inserción la fascia temporal. Ahora, lo que se encuentra posterior, tanto a estas líneas como a la cresta, se le conoce como la carilla temporal del frontal, descrita que tiene, pues, es mejor dicho, de superficie triangular. Y específicamente es la parte anterior de la fosa temporal, que la fosa temporal es un espacio mucho más amplio que está presente cuando el hueso frontal se articula con el temporal, el esfenoides y los parietales, ¿ok? Ahí observaríamos esta fosa temporal en su totalidad. Esta carilla temporal del frontal únicamente corresponde a la parte anterior. Aquí podemos ver una representación gráfica de la inserción del músculo temporal en la línea temporal inferior y de la fascia temporal en la línea temporal superior. Acuérdense que de esto, ¿no? Es importante. Ahora, pasando a hablar de la cara posterior, también conocida como la endocraneal, si estudiamos de superior hacia inferior, la primera estructura que nos encontramos es el surco del seno sagital superior y hacia inferior la cresta frontal. Ahora, importante, un detalle que se menciona en la literatura es que la cresta frontal se bifurca hacia superior para formar los límites de este surco del seno sagital superior. Ahora, ¿qué es lo importante de la cresta frontal? Es que aquí toma inserción la porción anterior de la hoz del cerebro, ¿ok? ¿Qué es la hoz del cerebro? Bueno, para los que no la conocían, se las presento. Es esta estructura en forma de C que es una expansión, o mejor dicho, una dependencia de la dura madre de las meninges cerebrales, la cual pues a simple vista pues se encarga de dividir los hemisferios cerebrales en uno izquierdo de uno derecho, ¿no? Ahora, hacia inferior de la cresta frontal, de manera inconstante podemos observar algunas veces el agujero ciego, antiguamente también conocido como foramen secum, y en caso de estar presente, pues permite el paso a prolongaciones fibrosas de la hoz o a una pequeña vena emisaria, conocida antiguamente como la vena emisaria de Esperino. Vamos a pasar a explicar esto más a detalle. Entonces aquí podemos ver un preparado cadavérico del hueso frontal articulado con el hueso esfenoides y el etmoides desde una vista superior, en el cual se encuentra señalado este foramen secum o agujero ciego, por donde veríamos el paso ya sea de las prolongaciones de la hoz o de la vena emisaria de Esperino. ¿Ok? ¿Qué es esta vena emisaria? ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de la circulación de la cavidad nasal y quiero que presten atención a esta pequeña vena posterior al seno frontal, conocida como, ya se los mencionaba, vena emisaria de Esperina, que ¿por qué se llama emisaria? Bueno, porque pone en relación o contacta dos circulaciones diferentes, la circulación de la cavidad nasal con la circulación cerebral, ¿ok? Específicamente, drena en la porción inferior del seno sagital superior. Ahora, espero que todo haya quedado claro y lateral al surco del seno sagital superior encontramos las fosas frontales, que vienen siendo lo mismo que las protuberancias, únicamente que esta cara posterior, y se me olvidaba mencionarles, es cóncava, ¿ok? Por ende, cambia el nombre a fosas y no a protuberancias. Inferior a estas encontramos las eminencias orbitarias que pues presentan impresiones digitales y eminencias mamilares, esto debido a su relación del hueso frontal con el lóbulo frontal, que es la que deja estas impresiones y eminencias. A manera de repaso, entonces tenemos tres estructuras importantes. La primera de ellas, el surco del seno sagital superior, la cresta frontal y el agujero ciego.
que aloja el surco del seno sagital superior, pues al seno sagital superior, aquí ejemplificado, y que podemos observar emitiendo del agujero ciego la vena emisaria de Esperino, ¿ok? Que drena en la porción inferior del seno sagital superior. ¿Que toma inserción en la cresta frontal? La hoz del cerebro. Aquí la podemos ver ejemplificado. Más claro no podía haber quedado y espero que lo hayan comprendido. Ahora, pasemos a hablar de la cara inferior o la cara orbitaria. Para hacer más fácil su explicación, pues la podemos dividir en dos porciones, una porción nasal y central y una porción o dos porciones, mejor dicho, orbitarias que son laterales, ¿ok? Ahora, en cuanto a su porción nasal, y es la que vamos a pasar a describir, pues lo primero que se menciona es o se visualiza es esta escotadura etmoidal que se la señalo, que se describe en forma de U y es muy importante no confundir con la superficie etmoidal señalada en morado. ¿Por qué? Porque la escotadura etmoidal únicamente es el borde en donde se va a acoplar, en donde se va a articular el hueso etmoides y por otro lado, la superficie etmoidal pues es la que presenta o la que se encuentra excavada por estas hemiceldillas frontales. También el hueso etmoides presenta hemiceldillas etmoidales que una vez que se articula el hueso frontal con el hueso etmoides pasaría a formar las celdillas frontoetmoidales. De superior hacia inferior también encontraríamos una espina muy prominente conocida como la espina nasal del frontal, la cual articula con los huesos nasales en su porción medial y asimismo con la lámina perpendicular del etmoides de forma posterior. Asimismo, se observan los orificios de los senos frontales, los orificios de entrada, y más posterior encontramos dos canales. El canal etmoidal anterior, aquí señalado, que permite el paso de la van o vena, arteria y nervio etmoidales anteriores, y el canal etmoidal posterior o van, el cual, perdón, permite el paso de la van etmoidal posterior, que aquí se lo señalo. Ahora, para que quede más claro, aquí podemos ver un modelo 3D en donde podemos ver el paso de esta van etmoidal posterior y el paso de la van etmoidal anterior a través de sus canales correspondientes. Ahora, una corrección terminológica es que una vez ya está articulado el hueso etmoides con el hueso frontal, cambiaría el nombre a conducto etmoidal anterior y a conducto etmoidal posterior, ¿ok? Porque ya está cerrado por los dos lados. Pasando ahora a la porción orbitaria, dejando a un lado la porción nasal, pues hay dos fosetas, dos fosas a describir, una medial y una lateral o una interna y una externa. La externa corresponde a la foseta lagrimal, la cual, pues como su nombre lo menciona, aloja la glándula lagrimal y aquí en esta porción se ubicaría. Y la interna o medial sería la foseta troclear que presta inserción a la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. ¿Ok? Aquí está representada la glándula lagrimal y aquí la polea de reflexión del tendón del músculo oblicuo superior. Asimismo, aquí observamos el músculo oblicuo superior y su tendón reflejándose para tomar inserción en el globo ocular. En esta imagen, desde una vista anterior, vemos tanto glándula como músculo y bueno, su polea, ¿no? Ahora, pasando a hablar acerca de los bordes, la verdad es que los bordes no son muy ricos anatómicamente. Únicamente sí tenemos que recordar este borde anterior o órbito nasal, la cresta nasal que les mencionaba al inicio del video. Y bueno, pues va a presentar dos bordes, si lo podemos decir así. Un borde nasal, que es este, que articula con los huesos nasales de manera medial y los maxilares de manera a sus laterales, ¿no? Y dos bordes supraorbitarios, uno izquierdo y uno derecho. Aquí únicamente les ejemplifico el derecho para pasar a describir más a detalle sus apófisis. Tiene dos apófisis y se pueden presenciar asimismo dos escotaduras, ¿ok? La primera de ellas es la apófisis cigomática, que es esta que está acá y ya medio hacíamos hincapié al inicio del video, y la apófisis orbitaria medial, ¿ok? Algo importante es que en la literatura antigua, pues a la apófisis cigomática se le conocía como la apófisis orbitaria lateral y pues por descarte se le cambió de nombre a apófisis cigomática y a la medial se le quedó ese nombre, ¿no? Apófisis orbitaria medial.
Ahora, a 3 centímetros de la apófisis orbitaria medial encontramos una escotadura o agujero constante, ¿ok? O sea, este sí está presente en la mayoría de las personas, el cual es el supraorbitario, que pues como su nombre lo dice, da paso a la van supraorbitaria, ¿ok? Aquí lo encontraríamos, en esta imagen específicamente lo encontramos en forma de agujero y entre la apófisis orbitaria medial y la escotadura o agujero supraorbitario encontraríamos otra escotadura, que es la escotadura frontal. Aquí podemos ver el paso de la van supraorbitaria y aquí encontraríamos la escotadura frontal, ¿ok? Más o menos entre estas dos estructuras ya mencionadas, que da paso a la van supratroclear, ¿ok? Ahora, pasando a hablar de su borde superior y su borde posterior, únicamente recalcar que este borde superior se articula con los huesos parietales y aquí es donde se forma de manera primitiva la sutura coronal. Y, pues importante mencionar que es sumamente dentado y biselado y el borde inferior, que es este de acá, interrumpido en su porción central, articula en su mayoría con las alas menores del esfenoides. ¿Ok? Esos son los datos principales y a recordar. Ahora, por último, ya casi para acabar, vamos a hablar de manera muy básica, no únicamente para que conozcan los senos frontales. Aquí tenemos un cráneo, el cual si realizamos un corte en la línea media, obtendríamos esta perspectiva y en esta porción anterior observaríamos los senos frontales, ¿ok? Los senos frontales pues son espacios los cuales se desarrollan eh, no desde el nacimiento, sino que se van desarrollando, se inician a desarrollar, si mal no recuerdo, a los 5 años y pues son cavidades las cuales se llenan de aire y una de sus funciones es calentar, ¿no? El aire que respiramos. Aquí podemos observar otra imagen del hueso frontal de manera transparente, donde pues se ejemplifica de mejor manera el tamaño de estos senos paranasales frontales. Cabe aclarar que, o importante mencionar, que su tamaño, su morfología es variable. Si quieren leer más a fondo, pueden agarrar el textud que tiene como 2 páginas que hablan de ellos. Pero sí, incluso puede haber, no haber senos frontales, ¿ok? Ya para terminar, sus articulaciones, mencionar con qué otros huesos se articula el hueso frontal. Pues este se articula con un total de 12 huesos, ¿ok? El primero de ellos, pues son ambos huesos parietales, aquí señalados, que están en contacto con el borde superior, los huesos nasales con el borde nasal, la espina nasal del frontal, los cigomáticos en relación con la apófisis cigomática, los lagrimales, que aquí en esta imagen anterior no se observa, ambos maxilares con el borde nasal, acuérdense en su porción lateral, el esfenoides en el borde posterior, las alas menores son las que mayormente se articulan con este borde, aunque también las mayores, ¿ok? Y el etmoides, ¿no? Ahora, estos, los huesos que se encuentran encerrados en el recuadro azul, son pares, ¿ok? Entonces, si ahí tenemos 5, por 2, 10, ahí tenemos 10 huesos y 2 huesos impares, ¿ok? Centrales y simétricos, los cuales son el esfenoides y el etmoides. Otra forma de memorizarlos es desde una perspectiva lateral, si nos los aprendemos desde anterior hacia posterior encontramos los huesos, la articulación con los huesos nasales, con los maxilares, lagrimales, etmoides, cigomáticos, esfenoides y parietales. Otra cosa a tomar en cuenta, y ya casi para acabar, es que aquí ya podemos ver el cráneo articulado y hacer hincapié en esta fosa temporal que les mencionaba, que se presenta ya en su totalidad cuando se articula el frontal, el parietal, el esfenoides y el temporal. Eso ha sido todo por este video. Espero que haya quedado todo claro, haya sido de manera dinámica. Espero les haya gustado. En los comentarios, pues pueden dejar recomendaciones para próximos videos, si les gustaría ver un tema en específico. Incluso los animo a escribir epónimos que tal vez no mencioné y que ustedes conozcan al respecto del hueso frontal o estructuras relacionadas con él. Y pues espero que dejen su like, me ayudarían muchísimo. Y bueno, hasta pronto. Bye.